Y hoy vamos a hablar del lince, porque por primera vez el Consejo de Protección de la Naturaleza abre al público el debate sobre la reintroducción de este animal en Aragón, en el marco de su proceso de participación ciudadana. Y hoy contamos con Ramón Pérez, experto en lince ibérico y responsable de proyectos del programa de especies de la organización WWF, World Wildlife Fund. Buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Bueno, pues usted el jueves va a participar en esta mesa redonda sobre la reintroducción del lince en Aragón, pero vamos a empezar conociendo un poquito mejor a este animal. Bueno, el lince es un felino mediano, pesa como las hembras 12 kilos y los machos en torno a 15. Es endémico de la península ibérica y cuando empezamos a trabajar con él solamente quedaban 100. Quizá lo más peculiar que tiene, bueno, los pinceles y las patillas, pero lo más importante a la hora de gestionarlo es que prácticamente únicamente come conejos. Entonces necesitamos muy buenas poblaciones de conejo para que el lince salga adelante. Bueno, pues hace poco comentábamos aquí con varios agricultores que hay una plaga de conejos en Aragón y que actualmente se le está haciendo frente a través de la caza, pero bueno, un lince entiendo que sería mucho más efectivo, que es un cazador. Sí, como principalmente come conejos, es probable que consiga recuperar el equilibrio en estas zonas. Ahí lo que suele pasar es que no hay buen hábitat. Entonces habría que ver si se juntan las dos cosas, porque aparte el conejo necesita un buen hábitat. Aunque es verdad que hay en zonas en Andalucía que actualmente tenemos varias hembras criando en zonas de olivares, que es probable que se parezca mucho a las zonas de frutales que tenéis allí en el Ebro. Claro, por ahora que he mencionado el hábitat, ¿cuál sería la situación ideal para un lince? Bueno, necesita algo de matorral, tampoco muchísimo, pero en torno a un 20% así para tener zonas donde esconderse para criar. Y bueno, también suelen ser zonas que favorecen al conejo, un poco hábitat en mosaico, con zonas abiertas donde los conejos tengan comida y zonas de protección para que puedan criar, básicamente. Ha comentado que cuando comenzaron su labor había unos 100 ejemplares. ¿Cuál es la situación actual en España? Pues la verdad es que la conservación del lince ha sido un caso de éxito mundial. Hemos pasado de menos de 100 y solo 2 poblaciones y actualmente el censo del año pasado 1023 individuos y 8 poblaciones, aunque ya empezamos a tener tantos parches que no sabemos muy bien cómo dividir las poblaciones. Ya empieza a ser todo muy conectado y eh, vamos, que hay linces prácticamente en todos lados y se están dispersando ellos solos. Ujú. Y en Aragón, ¿cuál es la situación ahora y cómo se llegó a la situación actual? En Aragón se cree que hubo linces hasta principios del siglo pasado, pero no ha habido presencia en muchos años. Ha habido algún individuo que ha pasado por allí de largo que llegó hasta Cataluña, que tengamos constancia. Es probable que alguno sin collar haya pasado por allí sin que lo sepamos. Y la situación ahora mismo es que se está estudiando posibles zonas de reintroducción. Ujú. Hace 3 años así tuvimos una reunión, todos los expertos que trabajamos en el lince, para ver cuándo podríamos decir que se ha salvado la especie. Y necesitaríamos 750 hembras, ahora mismo estamos en 406, pero lo más importante que atañe a Aragón es que necesitábamos 8 poblaciones nuevas. Ya se han creado 3 y todavía ahora estamos mirando dónde podemos introducir esas 5 nuevas poblaciones. Y los candidatos más fuertes ahora mismo son Aragón y Castilla y León. Claro, en esta mesa del jueves van a participar diferentes organismos de biodiversidad del Gobierno de Aragón, también representantes de agricultores y productores agroalimentarios, un veterinario que también es el asesor técnico de la Federación Aragonesa de Caza. ¿Por qué es necesaria esta presencia tan interdisciplinar en esa mesa? A la hora de reintroducir los linces, lo primero que miramos, como os he dicho, es el hábitat y el conejo. Y una vez que hemos visto que son zonas buenas, es imprescindible que haya buena predisposición social, que los actores locales lo vean con buenos ojos, porque si no, no tendría viabilidad a largo plazo. En todos los proyectos desde hace décadas estamos trabajando todos los actores clave. Estamos desde la parte de conservación, ONGs también del sector cinegético, las administraciones, incluso empresas privadas. Cuando es más difícil llegar a un acuerdo, digamos, si estamos todos estos involucrados por los diferentes puntos de vista, pero cuando se llega a un consenso, las soluciones que encontramos son mucho más viables a largo plazo porque cada uno de los actores las interpreta como soluciones propias y es más fácil que todo el mundo
las asuma. Claro, el consenso siempre es lo ideal. ¿Y qué actores locales están involucrados en la introducción y el mantenimiento del lince como especie? Eh, Al principio lo que hacemos es un poco análisis de percepción social y una vez que ya se ha pasado esta primera fase hay que ir hablando con cada uno de los propietarios, los gestores de los cotos y los dueños de los terrenos. Y los alcaldes, por supuesto, y también si hay empresas locales de turismo, pues también es importante. Hay que tener en cuenta a todas estas entidades. Pues muy importante esa consideración. ¿Por qué las empresas de turismo también? Quiero decir, el lince, aparte de ese matorral, ese paisaje mosaico, los conejos, necesitará cierta tranquilidad para poder salir adelante. Bueno, en este caso era en positivo, agencias de turismo de naturaleza. Es un valor añadido a cualquier zona donde se esté haciendo turismo de naturaleza, porque así como el resto de grandes carnívoros que suelen atraer turismo de naturaleza existen en el resto de Europa, el lince ibérico solamente existe aquí y trae mucho turismo del exterior. Existe un lince europeo, pero es mucho más esquivo, con territorios mucho más grandes y es muy complicado de ver. Nuestro lince se cree el rey de la selva mediterránea y se deja ver con mucha facilidad. Entonces, en las zonas donde tenemos lince históricamente, desde hace ya 10 años, ha empezado a ser una fuente de ingresos bastante importante. O sea, un atractivo más para ciertas zonas, ¿no? De vengan a ver nuestros paisajes, que además está el lince, este rey de la península. Sí, 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 está funcionando muy bien, incluso en algunas zonas tradicionalmente cinegéticas de turismo cinegético está casi desplazando el turismo de observación a la caza. Pues eso son Como siempre no, buenas no es que noticias. se deje de cazar, que se sigue cazando, pero que ha subido tanto los ingresos por el turismo de naturaleza que cuando llegan los cazadores a veces no tienen sitio en los hoteles. Bueno, pues aquí en Aragón tenemos muchos tesoros naturales, así que el lince yo creo que va a ser una joya bienvenida. ¿Cuándo se puso en marcha el proyecto de reintroducción del lince en España? Empezamos con la recuperación de la especie empezamos a partir del 2002, pero ahí lo primero que hicimos fue asentar las poblaciones que quedaban, porque con un gran incendio se podían haber ido al traste. La cría empezó en el 2006 y empezamos a liberar individuos en el 2011. Primero se empezó, hasta el 2014 estuvimos solamente liberando en Andalucía, en 2 poblaciones allí, y la siguiente fase fue recuperar un poco la distribución histórica de los 80, que empezamos a trabajar en Castilla-La Mancha, Extremadura y el sur de Portugal. Y ahora mismo estamos conectando esas poblaciones y abriendo el nuevo frente más al norte. ¿Y cómo se realiza esa cría en cautividad? ¿Dónde? Y luego las sueltas, que ha mencionado antes los collares para poder seguir a los ejemplares. ¿Cómo es un poquito el proceso? Los centros de cría hay 4 ahora mismo, uno en Despeñaperros, otro en el Parque de Doñana, otro en Extremadura y otro al sur de Portugal. Y luego hay un zoo asociado, el Zoo de Jerez, que contribuye. Claro, como empezamos solo con 100 linces, era muy importante la parte de la gestión genética porque tiene unos serios problemas de endogamia. Normalmente, bueno, el celo es en diciembre, enero, 2 meses después son los partos y en verano empiezan a moverse y normalmente liberamos los individuos en febrero. Dependiendo de cómo haya ido la temporada de cría, tenemos entre 30 y 40 individuos para liberar y en función de las zonas de reintroducción que haya, pues se reparten un poco esos individuos. Las primeras sueltas que se hacen siempre es recomendable hacerlas en cercados de reintroducción para que no se vayan lejos los linces y se queden allí asentados. Una vez que ya hay linces asentados y los sueltas sin cercado, como huelen a lince, hay ambiente linfuno en la zona, pues ya es más fácil que tiendan a quedarse, porque detectan presencia de congéneres y se quedan por la zona. Normalmente soltamos al principio, entre 6 y 10 ejemplares en cada zona cada año, hasta que conseguimos que haya, el objetivo principal es que haya 5. Lo primero que miramos es que sobrevivan al año y luego sí empieza a haber reproducción. Todas las zonas donde hemos soltado, el primer año ha habido reproducción, al año de la suelta, y en todos están ya criando, pues yo creo que ya andaremos por tataranietos de los primeros que soltamos.
O sea, es un animal social, ahora que ha mencionado que huelen a esencia linzuna. No, son individuos territoriales. Una hembra expulsa a otra hembra de su territorio. Lo que pasa que, claro, tienden a quedarse territorio con territorio porque es más fácil luego a la hora de reproducirse encontrar con quién. Si no, si están en un sitio donde no hay linces alrededor, pues en la época del celo se tienden a moverse a buscar congéneres. ¿Qué factores se tienen que dar para que sea exitoso esta reintroducción? Ha mencionado además que el caso de conservación del lince es un éxito a nivel mundial. Pues lo primero que miramos a las zonas, tenemos 13 factores que miramos. El más importante es el hábitat y el conejo, después toda la parte de percepción social y luego ya venimos un poco con las amenazas. Las carreteras se miran mucho, miramos dónde se están atropellando zorros principalmente, que es lo más fácil de detectar porque en ese mismo sitio morirán los linces atropellados. Intentamos arreglar esos puntos negros antes de liberar los linces. Después también se mira posibles zonas de furtivismo, si hay muchos casos de envenenamiento, por ejemplo, que se sigan disparando a otros animales. También miramos luego el hábitat a escala de detalle, porque hace falta, como he dicho antes, un porcentaje mínimo de matorral y también tema de conectividad con otras poblaciones, por lo menos que a largo plazo puedan estar conectadas para evitar estos problemas de endogamia. Y luego hay una cosa básica, cuando empezamos a reintroducir necesitamos al menos 10.000 hectáreas buenas para asegurarnos que quepan al menos 30 hembras y que sea una población autosostenible sin necesidad de esa conexión mientras conseguimos conectarlas. Imagino que ahora que se va a producir esta mesa de participación ciudadana, todos esos factores en Aragón los cumplimos. Todos los factores, como el tema social lleva más tiempo, primero miramos todos los factores que son fáciles de medir y luego ya cuando sabemos cuáles son las zonas potenciales, en Aragón hay 2 ahora mismo que tienen preseleccionadas, aunque creo que hay otras áreas que podrían cumplir, ya es cuando empezamos a trabajar con la parte social. Y es, digamos, el último paso porque lleva más tiempo. Claro. Ha mencionado que las carreteras, esos puntos negros donde también sufren los zorros, son muchos atropellados, es uno de los principales enemigos del lince. ¿Cuáles serían otros? ¿Qué otros enemigos tiene? La principal causa de mortalidad son los atropellos. Después, dependiendo de la zona, hay unos problemas importantes de furtivismo, porque además es que es muy complicado de detectar. Si los linces no tienen collar, si alguien mata a un lince, evidentemente lo va a esconder. Después, el gran problema que tenemos a largo plazo es el tema del conejo, que aunque haya esas zonas de plagas, en las zonas de monte está desapareciendo. Tenemos unas regresiones del 70% en 10 años y eso es una espada de Damocles que tenemos ahí porque además depende de las enfermedades del conejo, que es algo muy difícil de controlar y de gestionar. Luego puntualmente hay problemas con balsas y pozos de riego que a veces entran a beber y no pueden salir o se caen por accidente y puntualmente hemos tenido algún problema con vallados, pero esas son los principales problemas. ¿Y qué causó que se convirtiera en una especie en peligro de extinción? Hubo unas sinergias entre las enfermedades del conejo, bueno, en los cambios de hábitat, la concentración de los usos agrícolas por un lado y el abandono del monte por otro, hizo que cada vez el conejo que necesita hábitat en mosaico estuviese en sitios más restringidos, en sinergia con las enfermedades del conejo, que en los años 50 entró la mixomatosis y a finales de los 80 la fiebre hemorrágico vírica, que diezmó las poblaciones de conejos, se quedaron en un 10% de lo que eran. Y ahí todavía se seguía haciendo control de alimañas. De hecho, el gobierno pagaba, había una cosa que se llamaba la Junta de Extinción de Alimañas, que te pagaba por alimaña muerta. Como encima estaba el conejo muy concentrado, era muy fácil capturarlos. Los linces son relativamente fáciles de capturar, entonces fue un poco la tormenta perfecta y los aniquilamos en prácticamente toda la península. Sobrevivieron únicamente en Doñana, que era un parque natural donde estaba muy controlado la persecución directa, y en Andújar, porque era una zona de caza mayor donde el conejo no les importaba, entonces el lince no era considerado como una alimaña.
Cómo han cambiado los conceptos, menos mal. Sí. Ha mencionado también la caza furtiva. Se sigue, no, es que no comprendo cómo pueden seguir cazando los linces. ¿Lo hacen, los mantienen vivos? ¿Es por la piel? ¿Por qué se cazan linces? En general yo diría que es más un accidente que están, pues cuando se ponen trampas para zorro acaba cayendo el lince. Muchas veces pues entra a una perdiz con reclamo y piensan que es un zorro y lo disparan sin querer. Puntualmente, como a veces hay algún problema con gallineros, sí que ha sido dirigido a matar directamente a un lince sabiendo que era el lince. Pero en general creo que es un accidente, que no están persiguiendo al lince directamente. No deja de ser un delito porque se están usando métodos ilegales. Claro. El proyecto de reintroducción del lince ibérico en Aragón nació a propuesta del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón y en un dictamen sobre el listado y catálogo aragonés de especies amenazadas aprobado en el año 2016. Usted el jueves viene a participar como experto en el lince en esa mesa redonda de participación, pero esa misma mañana va a estar en el Senado hablando también del lince. Sí, la verdad es que es la primera vez que vamos al Senado, nos ha sorprendido a todos, bueno, y nos hace ilusión que tenga esta repercusión política además. Vamos a ir el proyecto Life Links Connect en pleno, incluso vienen invitados, me parece que el gobierno de Aragón también va a participar. La verdad es que es una gran noticia. Pues esperamos que puedan exponer ustedes con la unanimidad, ¿no?, que hasta ahora se ha mostrado también desde el lado político de apoyo al lince. Sí, sí, la verdad es que, bueno, como llevamos tantos años trabajando con la especie, hemos tenido el apoyo de toda clase de partidos políticos. Es verdad que cuando hay algún cambio siempre hay un momento de sospecha de que era del partido anterior y tenemos un año ahí de parón, pero luego es tan evidente que estamos haciendo un buen trabajo y que esto es importante para todos que todos los partidos lo han apoyado. Bueno, pues estamos felices de escuchar que Aragón cumple con todos esos puntos necesarios para la reintroducción del lince, a falta de ese consenso social que es más difícil de obtener, que para eso se celebra esa mesa redonda este jueves. Ramón Pérez, experto en lince ibérico y responsable de proyectos del programa de especies de la organización WWF, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros.